Para los años 70, lo dije en mi discurso recién en la Organización de los Estados Americanos, allá en Washington, una generación liberal, muy de hombres, poco de mujeres para aquella época, en sociedades que han sido machistas y patriarcales, trató de construir un convenio, un pacto internacional. Años 69, 70, 71, 72 del siglo pasado. Era el convenio que se denomina el Pacto de las Américas, la Convención Americana de Derechos Humanos. Derechos humanos vistos muy individualmente, muy liberalmente, muy dentro del concepto de la democracia representativa tradicional, clásica. Se firmaron por todos los países de América Latina, excepto Cuba, que no fue invitada. Desde Alaska hasta la Patagonia, los presidentes de aquel entonces pusieron su firma. Los congresos de la República volvieron leyes. La Convención Americana, y como en nuestro caso, hace parte de la Constitución. Ahí se habla de los derechos políticos. Ahí se establece que los derechos políticos son derechos humanos. Ahí se establece que ningún derecho político puede ser quitado a ningún ciudadano o ciudadana, sino por sentencia de juez penal. Ahí se establecen los derechos liberales. En 1973, un año después, esa Convención Americana de los Derechos Humanos fue hundida en sangre, porque un general bombardeó un palacio presidencial y mató al presidente elegido por el pueblo, el primer presidente socialista elegido democráticamente, creo que en el mundo, sin que pasara una revolución violenta. Una decisión popular que fue ahogada en la tortura, en la desaparición, en las bombas, en el asesinato, y se destruyó la Convención Americana. A partir de ahí, Uruguay un poco antes, Argentina, Chile, Brasil, un poco antes, toda América Latina se fue llenando de dictadura. Colombia también, Venezuela también. Colombia no hubo uniformados en la presidencia, pero las mismas prácticas que se hicieron en Argentina y en el Uruguay se reprodujeron en nuestro país. Era intentar extinguir la llama de unas fuerzas libertarias que proclamaban libertad a sangre y fuego. Los derechos liberales fueron conculcados a millones de personas simplemente porque esas millones de personas demandaban justicia social y libertad. Y al norte de esas dictaduras nos levantamos en armas. A mí mucha gente en las calles de Bogotá y del país me dicen, ¿y usted fue guerrillero? Pues sí, nos levantamos en armas contra la injusticia. De joven, yo vi morir a la mayoría de mis amigos, compañeras hermosas, que simplemente pensaban en un mundo mejor y cayeron en las trochas, en las calles de Bogotá, en los ataques, en los allanamientos, en la cárcel, en la tortura, en la desaparición. Los derechos liberales no existían. El papel firmado por todos los presidentes y vuelto leyes por todos los congresos y edificados como base en el sistema interamericano de derechos humanos, fue pura retórica y discurso, hundidos por los tanques y los fusiles. Y pasaron años, hasta que desde 1998 empezó a resucitar lo que llamamos la primavera latinoamericana. Se acabaron las dictaduras, fueron retrocediendo, unas por sí mismas, otras porque los pueblos decidieron
y fueron apareciendo de nuevo los conceptos de la democracia y la libertad en una búsqueda con equivocaciones, indudablemente, en uno y en otro país, una explosividad del pueblo tratando de tomar en sus manos las decisiones. Han pasado 30 años y mal que bien se mantiene la idea democrática en nuestro continente. Un golpe aquí, un golpe parlamentario allá, otro acullá, derechas tratando de tumbar presidentes a través de los parlamentos y los presidentes son de izquierda, izquierdas tratando de tumbar presidentes y los presidentes son de derecha. Una ruptura aún del sistema interamericano de derechos humanos que trata de recomponerse pero que aún no se sostiene. La pregunta que yo me hago es, ¿América Latina volverá a los años 70? Nuestra incapacidad de convivir en medio de la diferencia en la sociedad más desigual del mundo nos llevará de nuevo a las guerras, nos llevará de nuevo a las dictaduras. De nuevo tendremos que ver millones de personas exiliadas, millones de personas torturadas, desaparecidas, sin ningún vestigio de derechos humanos, o nos podremos entender entre nosotros y nosotras para establecer alternancias políticas, posibilidades de convivencia unos y otros, manejando proyectos políticos diferentes en una comunidad de naciones que se vaya construyendo al cabo de los años de una manera cada vez más democrática, más libertaria, más pacífica. La Convención Americana de los Pueblos de los Derechos Humanos del 72 podrá ser enriquecida ahora hacia adelante con los derechos de cuarta generación, los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza, los derechos sociales. ¿O retrocederemos al tiempo de las dictaduras, al tiempo de la sangre, al tiempo de las guerras? Ese cuartico aquí vecino, que es de días de amor y de guerra, podrá vaticinar hacia el futuro latinoamericano días de amor o días de guerra. Pues yo creo que parte del trabajo de hoy tiene que ver con definirlo, con recomendar si vamos hacia el amor o vamos hacia la guerra. Si hay que usar las ventanas para escapar con la ayuda del amante, o es mejor el encuentro entre los amantes, a pesar de las diferencias. La historia de América Latina, en cierta forma, está en nuestras manos, está en manos de nuestros pueblos. Lo que acontece en Venezuela, lo que acontece en Colombia, lo que acontece en el Ecuador, lo que acontece en varios países de América Latina, lo que acontece en el Perú, donde indígenas van cayendo en las calles, muertos y asesinados. Lo que ha acontecido años atrás en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, hacia la destrucción democrática. O podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizarlo. Este salón, yo creo que lo que quiere, sus energías históricas y la presencia de ustedes, es que vayamos hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina, profunda, hacia una sociedad más igualitaria y libre. El sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales
y hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia, huyendo del hambre, huyendo de la miseria. América no puede ser un espacio de sanciones. América tiene que ser un espacio de libertades. Y América tiene que ser un espacio de democracia. En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías. Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Y son los venezolanos, nadie más, los que tienen que decidir libremente su próximo futuro. Entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería, en mi opinión, una gran conquista. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. Ojalá que al final la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad. Que no sea un pueblo que se asuste por nada, sino que sea libre y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad, sin que nadie fuera de su país los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política. Ni nadie dentro de su país los presione para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas. Así que ese trabajo de recomendaciones que aquí vamos a hacer, ojalá sea de buen recibo tanto por la oposición venezolana como por su gobierno, pero sobre todo por las poblaciones, el pueblo venezolano, la gente que quiere vivir en paz, en democracia, en libertad, con muchos días de amor y ojalá sin ningún día de guerra.